haciendo el camino, hacer el camino o seguir caminando. Pero realmente podemos empezar hoy dándole muchísimas gracias a Dios porque se presentó el pasado día 3 y el día 4 la nueva carta encíclica del Santo Padre Francisco, allí en Asís, junto a la tumba de San Francisco, il poverello d'Assisi, como lo llaman los italianos, patrono de Italia, el, el santo que ha inspirado al Santo Padre en el desarrollo de todo su pontificado. Bueno, la Santa Sede presentó la encíclica titula, bueno, ya digo, Fratelli Tutti, que es Todos Hermanos, o subtitulada sobre la fraternidad y la amistad social. En la presentación, en el aula nueva del Sínodo, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, que por cierto estuvo como nuncio en Venezuela varios años, Parolin explicó que la encíclica no se limita a considerar la fraternidad como un instrumento o un deseo, sino que esboza una cultura de la fraternidad para aplicar a las relaciones internacionales. Sí. La fraternidad no es una tendencia o moda que se desarrolla a lo largo del tiempo o en un tiempo, sino que se trata más bien de la manifestación de actos concretos. Y el cardenal en su exposición hizo un llamado a poner las relaciones internacionales al servicio de la fraternidad y favorecer el desarrollo de una cultura de la fraternidad. Y nos interesa detenernos en el tema de la cultura de la fraternidad, que es cultura de la solidaridad, que es cultura del servicio, que es cultura del amor, que es cultura de tantas cosas que nos están fallando en nuestro camino. Bueno, Parolin, que es secretario de Estado, contrapuso la guerra al diálogo y argumentó que si las armas destruyen vidas humanas, destruyen el ambiente, destruyen la esperanza hasta el punto de extinguir el futuro de las personas y las comunidades, el diálogo destruye también las barreras del corazón y de la mente y abre paso al perdón y favorece la reconciliación. Aquí vamos. Perdón, reconciliación, abrir mente, abrir el corazón. Dice, cuando el diálogo es perseverante, no genera noticias como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente a hacer el mundo mejor. Y por tanto, nos decía Parolin en la presentación que el diálogo exige paciencia y acerca al martirio. Por eso la encíclica lo evoca como instrumento de la fraternidad. Y el cardenal indicó que el objetivo de la encíclica firmada en Asís por el Papa es un recorrido ascendente determinado por esa sana subsidiariedad que partiendo de la persona se amplía para abarcar las dimensiones familiar, social y estatal hasta la comunidad internacional. Es que nosotros empezamos hablando de lo internacional, pero realmente la familia y la fraternidad empieza en familia y pasa a la sociedad y luego pasa al Estado y pasa a la comunidad internacional. También decía el cardenal que es necesario fomentar no únicamente una mística de la fraternidad, sino al mismo tiempo una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes. También destacó que el Papa en la encíclica no es ajeno a los desafíos que plantea la pandemia del coronavirus. De hecho, el Papa emplea como argumento la experiencia de la pandemia que ha puesto en evidencia nuestra falsa seguridad. No sé cuántas personas habrán visto al Papa en Asís, en esa misa que celebró junto a la tumba de San Francisco el día 3 por la tarde, pero que cuando uno pensó que iba a dar una homilía, el Papa se sentó, se quedó en silencio, se quedó rezando y esperó que todo el pueblo de Dios que le seguía por los medios, la televisión, el internet o cualquier medio audiovisual o simplemente radio, pues le siguieran a él, le siguieran en su silencio meditativo, en su silencio de oración, un silencio oracional. Puso de relieve que en la encíclica se muestra la abierta contradicción entre el bien común
y la capacidad de dar prioridad a los intereses de los estados. Nosotros tenemos que pensar en el bien común. Hay gente que no ni sabe lo que es el bien común. Oye hablar del bien común, pero no se ha dado cuenta que es uno de los fundamentos de nuestra doctrina social de la Iglesia. Bueno, frente a todo esto, la fraternidad se convierte en el instrumento para realizar un bien común verdaderamente universal. Y se hace un llamado, decía el cardenal Parolín, a la responsabilidad individual y colectiva. Se recuerda que proclamarnos hermanos y hacer de la amistad social nuestro hábito no basta, sino que hace falta acciones concretas.